Si tienen sus Biblias, espero que las tengan. Vamos a 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10. Este pasaje es beneficioso, la palabra de Dios tan profundo, un pozo sin fin, una oportunidad de estudiar esta palabra, empezando 2 Corintios 10, versículo 4, donde la palabra de Dios dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Era la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La ciudad de Berlín estaba dividida en dos partes. Berlín del Oeste pertenecía a los aliados y Berlín del Este pertenecía a la Unión Soviética. Como pueden imaginar, Berlín del Este cayó, y ustedes saben esa historia, cayó en las garras del comunismo. Como pueden imaginar, Berlín del Este cayó, como cayó en el comunismo. Este Berlín del Este tenía que hacer algo porque la gente quería escapar y que quería ir al otro lado del Berlín del Oeste, que tenían libertad. Entonces, los del Berlín del Este construyeron un muro de 12 pies de alto y más de 100 millas de largo que separaba la ciudad en dos, previniendo que cualquiera cruzara hacia el oeste. El muro vino a ser un símbolo importante de la opresión comunista. Se mantuvo intacto ese muro 28 años. Algo interesante, para que el muro se construyera, los que estaban en el poder del Berlín del Este tuvieron que convencer a su población que los del Oeste eran malvados, que ellos eran el enemigo. Tuvieron que convencerles que ellos tenían que protegerles de los del Oeste. Decían que el Oeste era fascista, era corrupto, era un camino hacia la ruina, decían. Tenían que detener la salida de la gente. Desde 1949 hasta 1961, 2.5 millones de personas cruzaron de Berlín del Este hacia el Oeste. Hubo una fuga de cerebros. Gente de cualquier posición social o educativo salieron de Berlín de Este, fueron hacia el Oeste. Entonces, los que estaban en el poder de Berlín del Este dijeron: ¿cómo detenemos la salida de la gente? ¿Cómo evitamos que salga? Fue así como llegaron a la siguiente conclusión: tenemos que convencerlos que hacia donde están yendo es el enemigo. Así que comenzaron una campaña para convencer a la población de Berlín del Este que Berlín del Oeste era el enemigo. Convencieron los que estaban bajo comunismo, en la esclavitud del comunismo, que la libertad fue peor. El muro representaba la bancarrota absoluta de la ideología del comunismo. Berlín del Este tenía evidencias visibles de pobreza, pánico, temor, todo impulsado por la socavación de la libertad. Pero convencieron a su gente que el oeste era peor. Fue así que el 13 de agosto de 1961 el muro comenzó a construirse. Se puso la primera piedra. 100 millas rodeando la ciudad por completo, 12 pies de alto, murallas por doquier, soldados con armas para, entre comillas, proteger a la gente
de los del oeste. Solo les tomó 3 meses en construir el muro. Ya vaya que lo construyeron, ¿no? 1989 cambió todo. El presidente Ronald Reagan se paró a 100 yardas de la puerta principal de ese muro Brandenburgo y a todo pulmón gritó: "Señor Gorbachev, derribe ese muro". La gente corrió hacia el muro y este muro se vino abajo. Qué extraordinario pensar que nosotros vivimos, muchos de nosotros, en esta historia. Se mantuvo hasta el 9 de noviembre de 1989, cuando el presidente Ronald Reagan invitó a derribar el muro. Fue así como desató una población entera en contra del muro. En esencia, el presidente Reagan estaba diciendo: ya basta con tanto engaño, ya basta con la esclavitud de esta gente debido a que se les ha hecho pensar mal. Ya basta de tanta mentira, ya basta de la destrucción, basta de la ideología falsa de un sistema de pensamiento que estaba en completa bancarrota. Es suficiente, señor Gorbachev, decía el presidente Reagan, derribe este muro. Y yo diría a ustedes que en 2 Corintios capítulo 10, pues vamos a empezar estudiando desde el versículo, antes del versículo 4 con versículo 3. Eso es el clamor del apóstol Pablo. Hay tantos de nosotros que estamos engañados por un pensamiento malo, una ideología en completa bancarrota, que Satanás nos está infectando, poniendo en un sentido con todas las patas arriba. Lo que es bueno es malo, malo es bueno. Estamos confundidos y Pablo está gritando desde lo más profundo de su corazón: derribe ese muro que Satanás está construyendo en sus mentes. Mira lo que dice en versículo 3. Quiero analizar como una introducción lo que Pablo dice en versículo 3. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y ahora versículo 4, donde empezamos a leer: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es en la mente, en el pensamiento de uno, donde tenemos nuestra batalla más grande. Este texto ha sido usado por un movimiento carismático para convencernos que tenemos que hacer un mapeo espiritual de la ciudad. Tenemos que caminar alrededor de una ciudad 7 veces para que caigan las murallas de la ciudad. Están equivocados. Eso no es lo que está enseñando ese pasaje. Hay iglesias enteras que han hecho un mapeo de su ciudad, llaman a las iglesias, caminan alrededor de esa ciudad 7 veces, tocan una trompeta y ahora dicen que las murallas espirituales han caído. ¡Qué estupidez! No sé si ustedes han marchado alrededor de Carapachá. Mariano, no lo hagas. No es lo que dice la palabra de Dios. No es una batalla física. No es una batalla en donde tenemos que clamar en contra de las fuerzas demoníacas. Se está librando una guerra contra las fuerzas demoníacas y se encuentra esa batalla en el libro. No tienen que buscarlo, yo lo leo, el libro de Santiago, donde dice en Santiago capítulo 4, versículo 7... resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí está el mandamiento. En la conferencia me daba media luna.
Bueno, es un domingo más formal. Bueno, está bien. Gracias. El mandamiento de cómo luchar en contra de Satanás está en Santiago 4:7. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que la batalla espiritual más importante en nuestra vida está en la mente, en nuestros pensamientos. Como tú piensas, determina todo. Como tú piensas, determina todo. Como piensas, tiene repercusiones en cómo vives. Lo que es triste es que hay muchas personas que están convencidos de lo contrario. De manera que pasan muy poco tiempo trabajando en su mente, en lo que piensan. Estamos aquí en un sermón donde les pedimos a ustedes de usar sus mentes para un estudio. Y si ustedes no tienen notas, no tienen pluma, lapicero, no tienen nada, están solamente poniendo atención, sentándose y después de una semana de trabajo, solo escuchando a un hombre hablar mucho por 40 minutos, se van a dormir. Porque la tendencia del cuerpo es, después de tanto esfuerzo, trabajando tanto, tú te sientes aquí en la iglesia y tu cuerpo dice, ajá, se paró. Y el cuerpo dice, vamos a aprovechar. Y si no estás enganchado, no estás realmente usando todos tus esfuerzos, tus pensamientos se van a otro lado, no vas a poder enfocarse y van a pensar que muy largo ese sermón, más con ese hombre con un acento raro. ¿Por qué no sea más corto? Y muchas iglesias están convencidos que tienen que entretener a la gente porque no están acostumbrados a estudiar, no son estudiantes. Cada vez que tenemos un sermón, tenemos que abrir la Biblia, tomar nuestras notas, tener un lapicero y tomar notas estudiando para enfocarnos, estudiar, profundizándonos en lo que dice la palabra de Dios, porque tenemos que cambiar la forma en que pensamos. No viene fácil, es difícil. No olviden lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 12, donde dicen los primeros 2 versículos, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es un trabajo. Y si tú solamente vienes a hacer el rito, como los católicos que llegan a cultos, a sentarse, escuchar un cura, dar una exhortación de algo y se van pensando que ya cumplimos con lo que es espiritual. Ahora vamos a seguir con nuestra vida. Eso no vale nada. Pero Satanás está convenciendo a muchos, eso es lo que tenemos que hacer. Y no, los pensamientos y su forma de pensar no cambian nunca, ellos siguen en lo mismo. Por eso salen de la iglesia, el lunes están volviendo a lo mismo que siempre han vivido. Tenemos que cambiar la manera en que pensamos, porque nuestro pensamiento ha sido corrompido grandemente por el pecado. A menos que lo sepamos, estamos pensando mal. Y por lo tanto, estamos actuando mal. Y el resultado de nuestra vida es un fruto de una ideología equivocada. Vivimos basados en un pensamiento equivocado. Y la palabra de Dios como contraste está diseñada para que seamos estudiantes de su palabra, a fin de que Él pueda cambiar nuestro pensamiento, la forma en que pensamos, y por lo tanto somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo, como dice 2 Corintios capítulo 3. ¿Cómo hacemos eso? Contemplando su gloria. Su gloria no es una experiencia emocional. Debemos convertirnos en estudiantes de la palabra de Dios. Bueno, vamos a hablar de 3 puntos. Si tienen sus cuadernos, sus notas, sus Biblias. Primero, comprende la naturaleza crítica de la batalla. Primer punto. Comprende la naturaleza crítica de la batalla. Es una batalla crítica, importante. Vean versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué está diciendo Pablo aquí en versículo 3? Somos físicos. Somos personas que viven en este mundo físico. Pero el apóstol concluye en el versículo 3, no militamos en lo que sabemos.
No militamos según la carne que conocemos muy bien. Eso es muy interesante. En otras palabras, es una paradoja. La tendencia es que nosotros pensamos es que la guerra de nuestra vida debe pelearse de manera en que entendemos que las guerras se pelean. Sin embargo, Pablo está diciendo algo más. A pesar que caminamos en la carne, a pesar que yo soy una persona física, a pesar de que somos humanos, a pesar de que somos físicos en naturaleza, no podemos luchar de esa manera, está diciendo Pablo. No podemos luchar de acuerdo con nuestra inclinación natural. No podemos luchar de acuerdo con lo que nuestros deseos pidan o que nuestra voluntad desee. Nuestra guerra es algo completamente diferente, dice Pablo. Así que debemos comprender la naturaleza crítica de la batalla, punto 1. Es espiritual. Es una guerra espiritual. Por eso Pablo en Efesios 6 dice, no estamos luchando contra lo físico, es contra huestes de los lugares espirituales. Así que debemos comprender la naturaleza crítica de la batalla, es espiritual, no es físico, es una paradoja, es diferente de lo que pensamos. Ahora bien, para entender este punto que no es de la carne, la actitud de Pablo hacia la carne es muy interesante. Pablo hablaba mucho de la carne, de lo físico. Y luego, vamos a ver eso. Quiero que me sigan porque es muy importante. Por unos minutos voy a pedirles que empleen su mente para ser estudiantes. Es exactamente lo que tendemos de no hacer. Así que usan su mente pensando en esa batalla espiritual y lo que Pablo nos está enseñando. Si la batalla está en la manera en que pensamos y tenemos que reprogramar, transformando nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar, porque hemos sido lastimados por el pecado, afectados, corrompidos por el pecado, entonces necesitamos trabajar más fuerte en mi vida para asegurarnos de que nuestra manera de pensar es adecuada. Es posible que muchos que están aquí esta mañana no tienen un pensamiento bueno y su forma de pensar no es adecuada y por eso la vida cristiana no funciona para ustedes. Ustedes están aquí como buenos católicos evangélicos. Eso es lo que me impresiona mucho de la iglesia evangélica en todo el mundo donde yo viajo. No somos católicos, pero actuamos como católicos, usando la iglesia como un rito espiritual. No somos estudiantes, no empleamos la mente como debemos emplearla, no estamos acostumbrados de ser estudiantes, queremos que el pastor nos entretiene, queremos que la música tenga luces y más emocional, porque eso me mantiene despierto y me voy. Eso no es lo que hacemos aquí en Carapachay. Es la palabra de Dios y la tenemos que entender y estudiar. Hay muchas personas que están respirando, pero muy pocas personas que viven porque no saben pensar bien. Por eso Pablo afirma que debemos traer todo pensamiento y traerlo bajo la sumisión y obediencia a Cristo, porque nuestro pensamiento va mal. Miren conmigo lo que Pablo decía acerca de la carne. Filipenses, vamos a ese libro. Filipenses capítulo 3. Es muy interesante. Filipenses capítulo 3. Esa actitud hacia la carne es porque ello es paradójico. No puedes vivir de la manera en que piensas que necesitas vivir según la carne, necesitas vivir diferente. Filipenses capítulo 3, versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, es que Pablo vivía en la carne, versículo 4, era humano, así como usted y yo somos, y sigue diciendo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Versículos 5 y 6.
circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Si usted quiere vivir según la carne, Pablo dice, yo lo tenía todo resuelto. Según la carne, yo tenía todo listo. Yo era un experto en la carne, dice Pablo. Versículos 7 y 8 del capítulo 3. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Quieres encontrar a alguien que conozcas, que sin lugar a duda ame a Cristo? Será aquel que tenga todo por basura si tan solo pudiera conocer a Cristo. Hay una dulzura acerca de Cristo que conduce una vida. Simplemente necesito conocerlo más. Necesito entenderlo más. Tengo hambre por conocer más a Cristo. ¿Está esto en ti? ¿Así operas tú? Si no está así en tu vida, si no tienes esa hambre, si estás aburrido, si te entretienes fácilmente con las cosas del mundo, si la dulzura y la pasión de Cristo no está conduciendo tu vida, no has estimado todo por basura. Estás operando demasiado en la carne. Tienes que llegar a un punto donde digas, estoy dispuesto a estimar todo por basura si tan solo pudiera conocer a Cristo. Si tan solo pudiera ganar a Cristo. Esa es la actitud de Pablo. Ahora, vean conmigo también esta idea, es una idea paradójica de Pablo que no podemos operar según la carne. Regresen conmigo a 1 Corintios. Ahora vamos a 1 Corintios para ver más de lo que Pablo, para tener el contexto de Pablo. Es la primera carta que Pablo escribió a los corintios. Y la razón por la que los corintios son tan críticos, porque ese libro es tan crítico, es porque la mayor parte de ellos eran gentiles. Solo unos cuantos de ellos eran judíos, eran gentiles. Así que si el evangelio va a tener efecto y si va a ir a los confines de la tierra y alcanzar el mundo para Cristo, esta iglesia de 1 Corintios, era muy importante. No podemos, así pensaba Pablo, no podemos perder el evangelio en Corinto. Entonces lo que él escribió es muy importante. Por eso Pablo pasó tanto tiempo en Corinto. Era una iglesia estratégica. Era estratégica en el sentido que en Hechos, como sabemos, capítulo 1:8, ellos recibieron poder y irían a los confines de la tierra. Por eso Corinto era crítico, porque si la iglesia iba a detenerse en Corinto, porque era una tierra totalmente gentil. Si el evangelio iba a extenderse a todo el mundo, la puerta al mundo era Corinto. Entonces lo que Pablo les enseña a los corintios es sumamente importante. Por eso Pablo estaba muy atacado. Su testimonio fue atacado. Satanás quería destruir todo lo que Pablo hacía. Porque si ganaba la iglesia de Corinto, el evangelio iba a extenderse a los confines del mundo. Mire lo que dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Es una paradoja en donde dice que no podemos luchar en la carne, como dice en 2 Corintios 10:3. No podemos luchar según la inclinación natural de nuestra voluntad.
No podemos luchar como nuestras mentes quisieran ir a la guerra, porque la economía de Dios es diferente. Versículo 18, 1 Corintios 1, porque la palabra de la cruz es ¿qué? Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es, a nosotros es poder de Dios. ¿No es lo que dice Romanos 1:16? Pablo decía, el evangelio es el poder de Dios para salvación. Versículo 19 de 1 Corintios 1. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Voy a poner, en un sentido Dios está diciendo, voy a poner todo en su cabeza. Parecerá paradójico. Pero la economía de Dios siempre está en contra de la inclinación humana, de la mente corrompida y afectada por el pecado. Siempre está en contra de. Es por ello que peleamos contra ella. No es según la carne que peleamos. No andamos aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia y sumisión de Cristo, porque la tendencia de nuestra mente es estar totalmente al opuesto. La tendencia de nuestra mente es desviarse. Y estamos cautivados con la cultura que nuestras mentes han sido tan corrompidas sin siquiera nosotros darnos cuenta. Estamos pensando como el mundo, aún en la iglesia. Y debemos recordar que la batalla espiritual comienza en la mente. Comienza como pensamos. Verdaderamente importa cómo estás pensando. Mira 1 Corintios capítulo 1, versículo 20 y 21. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios ha diseñado la predicación para ser la piedra angular de la iglesia, debido a que a través de la predicación de la palabra, la verdad de Dios, la voz de Dios, la autoridad de Dios, la batalla espiritual es peleada y nuestras mentes son transformadas. Nuestras mentes son cambiadas.